Bueno, pues hablando ya de temas que no son la vacuna, pero sí quizá de temas que abarcan a la pandemia. El día de hoy, no sé si ya lo saben, es el Día Internacional contra la Corrupción. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado por la pandemia o con la pandemia? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es ese saldo? Hay que entender en qué se han traducido los esfuerzos de los gobiernos de los últimos años. Le agradezco a José Ugaz de Transparencia Internacional allá en Lima que me acompañe. José, qué gusto saludarte. Preguntarte primero, ¿qué es lo que hizo la pandemia? ¿Qué trajo la pandemia en estos esfuerzos por reducir la corrupción? ¿Cómo está, Gabriela? Buenas tardes. Bueno, la pandemia lo que hizo era lo que se esperaba, y es que iba a incrementar la presencia de prácticas corruptas. Ya es sabido que en situaciones de emergencia, cuando hay necesidad de actuar con rapidez, se reduce la fiscalización y se flexibilizan los procesos de compra. Y al juntarse esas dos circunstancias en un momento álgido como ha sido el de la importancia que tenía adquirir equipos de protección personal, las pruebas moleculares y algún tipo de medicamento que no se tenía para este tipo de virus, eso ha generado que a nivel global, no solamente en América Latina, se hayan producido múltiples casos de fraudes y prácticas corruptas en la compra de mascarillas, de respiradores, de medicina, en la habilitación urgente de centros hospitalarios, etcétera. Entonces yo creo que lamentablemente lo que se predijo se ha cumplido, y ahora estamos en la situación en la que se están activando muchas investigaciones y está apareciendo esa información de manera bastante clara, ¿no? ¿Qué dices sobre la región en ese tema, José? Bueno, la región ha tenido escándalos prácticamente en todos los países. Las organizaciones de sociedad civil vinimos alertando desde el inicio la necesidad de transparentar las compras, de que los beneficiarios últimos estuvieran de alguna manera involucrados en la fiscalización de la llegada de los productos y también de la asistencia económica, porque no hay que olvidar que muchos recursos económicos y ayuda en alimentación, canastas de víveres, etcétera, se han desplegado por toda la región, y eso también lamentablemente ha generado desvíos de dinero. Entonces, si hay que poner una nota para América Latina en esta materia, yo diría que la nota es deficitaria. No solamente no hemos estado a la altura para enfrentar al virus y evitar muertes que se han podido evitar, y eso es consecuencia, por supuesto, de la corrupción histórica que no permitió que tuviéramos hospitales, medicinas. En materia de educación, por ejemplo, los equipos para que los niños no perdieran sus clases y pudieran llevarlas remotamente. Todo eso ha sido lamentablemente una situación crítica. Incluso en materia de alimentación, durante las fases de cuarentena, muchísima gente ha perdido el empleo. Solamente en el Perú 3 millones de personas bajaron nuevamente a la condición de pobreza extrema, y esto de alguna manera es dramático. Entonces, América Latina ha estado bastante mal, salvo honrosas excepciones, en el frente de combate al virus, pero también hemos estado en una posición no muy buena en materia de control del desvío de fondos para la emergencia, que en muchos casos ha ido nuevamente a los bolsillos de algunos cuantos corruptos. Parecería que en el futuro inmediato habría más incentivos para mantener este tipo de conductas que para desalentarlas. Entonces, preguntarte, y siempre te pregunto, ¿qué hay que hacer en términos de fortalecer a los supervisores? ¿Qué estás viendo en cuanto al Estado de Derecho y cuánto se ha debilitado en los últimos años antes de que llegara la pandemia, para ver lo que estamos viendo en lo que has descrito? Bueno, yo creo que hay algunas lecciones aprendidas, y las contralorías esto ya tienen, así como los equipos médicos han ido aprendiendo a lo largo de estos meses en materia de tratamientos y manejo de los cuadros clínicos. Yo creo que también en materia de control, donde hay voluntad política, por supuesto, porque donde no la hay, simplemente el robo seguirá. Pero en aquellos países donde hay voluntad política, yo creo que hay un aprendizaje que está empezando a ponerse en práctica. Por ejemplo, la necesidad de bancarizar la distribución de fondos y no hacerlo a través de efectivo,
la necesidad de empadronar adecuadamente a los receptores y beneficiarios de la ayuda y que las compras, por más que sean urgentes, tengan pues parámetros que permitan comparar precios. Por ejemplo, no hay razón, más allá de la oferta y la demanda, que se compren mascarillas a 10, 12, 15 veces su valor, sobre todo ahora que ya, digamos, la producción está asegurada y hay un mercado más o menos estabilizado, ¿no? Bueno, pues ahí están las conductas y este es el Día Internacional contra la Corrupción y este es el contexto que es el de la pandemia. Te agradezco tu tiempo esta tarde, José. Un saludo. Gracias, Gabriel. Hasta luego.